estamos en el barro. En el barro. Gracias por la magia, ciclismo en Seiza. Veremos si llegamos. Te digo que no es buena idea por Sí, siempre practicando el deporte favorito, ¿no? Muy bien, señor influencer. ¿Viste? Sí. Paremos. Horacio pinchó. Y pinchó. Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados y estimadas. Y sí, pasaron cosas. En 100 kilómetros de camino mayormente rural, pasaron cosas. Hubo pinchaduras, hubo viento en contra, hubo barro, pero eso es lo que nos gusta. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. No conocen, es un pueblo que está muy cerquita de Chascomús. El entorno rural es muy agradable y a partir de Gándara se pueden hacer muchas salidas también. El tren nos acerca, tenemos esa comodidad. Está a unos 6-7 kilómetros de la Ruta 2 por un camino de ripio que se puede recorrer en auto, en moto también. Y además tiene un viejo monasterio, la estación y una pulpería instalada recientemente. Abajo dejo los links de algunas visitas que hemos hecho aquí por la zona. La primera parte del camino, después de cruzar la Ruta 2, estaba perfectamente bien. Camino de tierra, consolidado. Pocas señales de barro en los campos a los costados, pero hubo 3 pinchaduras en toda esta salida y adivinen quién tuvo 2 de esas 3 pinchaduras. Bueno, sí. Tiene 42 kilómetros de extensión, pero solamente 12 de pavimento en muy mal estado. Y sí, cruzamos algunos
automóviles por allí, pero bueno. Como verán, empiezan a aparecer los animalitos y empieza a aparecer el barro por la vecindad del río San Borombón. Y como podrán ver, a medida que nos acercábamos al puente, bordeando el río, cada vez había más sectores del suelo encharcados, más agua, más barro. El último tramo, antes de llegar al puente Unanue, al puente de hierro de Ferrari, encontrábamos cada vez más barro, más agua, y eso que ustedes ven como pasto, sí, es pasto, pero cuando uno pisaba salía el agua, estaba igual de embarrado que el camino. Esto tiene que ver con algunos conceptos que me parece interesante, ya que esto es geografía y cicloturismo, y dentro de estos temas es importante conocer un poquito cómo es la dinámica de suelos. Vamos a un par de conceptos relacionados. Sabemos que los distintos tipos de suelos pueden absorber o no agua. Cuando el agua se desplaza sobre la superficie terrestre sin ser absorbida, se llama escorrentía. Y cuando el agua es absorbida por el suelo, se llama infiltración. Ahora bien, la tierra, los distintos tipos de tierra tienen características que tienen que ver con su estructura, con su textura, con su composición química. No es lo mismo un suelo arenoso que uno arcilloso o que uno con humus. Y entre las distintas características de un suelo se encuentra la porosidad, es decir, cuánto aire hay entre las distintas partículas que integran ese suelo. ¿A dónde va el agua que infiltra? A los poros, que inicialmente están llenos de aire, pero a medida que se van saturando de agua, hacen que esta zona del suelo quede completamente llena de agua, y en el caso de que esté aún con más agua, llega un momento en que no se va a poder pasar.
Por supuesto que toda el agua que va infiltrando en el suelo forma parte de las napas freáticas y que cuando estamos en cercanías de un río, de un lago, de un arroyo, de humedales, por capilaridad, el nivel de agua es el mismo. Entonces, a medida que uno se va acercando a algún cuerpo de agua, es muy probable, en momentos de lluvia y demás, que haya zonas encharcadas o directamente inundadas. Pero bueno, un poco caminando, otro poco pedaleando por el tema del agua, del barro, llegamos finalmente al Puente de Hierro de Ferrari, cuyo nombre, como ya dijimos, es Puente Unanue. Lugar para las selfies. Teníamos hambre, pero todavía faltaba para detenerse en forma definitiva. Estiramos un poquito, nos hidratamos. Y bueno, tras hacer fotos, parada obligatoria, en donde encontramos que había algunas familias también aprovechando el entorno, aprovechando el día, pescando. Luego continuaríamos nuestro camino hasta el pueblo de Oliden. Como ya les había comentado, el río es el río San Borombón, del cual hemos hablado en el último video. Dejo la referencia y el link abajo en la descripción. Uno de los ríos de esta zona tras la parada obligada en el Puente de Hierro, con las fotos colectivas, grupales, individuales, selfies y demás, aquí con la buena gente de Ciclismo Ezeiza, con Juan Manuel, su administrador, y todos los que siempre ayudan. No voy a nombrarlos porque siempre uno se olvida de alguno, en especial los que me ayudan con las pinchaduras, por Dios.
Recién habíamos hecho una quinta parte de todo el recorrido. Habíamos pasado tal vez lo peor en cuanto al suelo, que eran las zonas más anegadas. Todavía nos esperaban tramos con viento en contra, pero luego hubo viento a favor también y luego amainó, así que no podemos quejarnos. Faltaba mucho para almorzar, más o menos. Nos pusimos como meta ir hasta el próximo pueblo, Oliden. No ingresamos en Ferrari, que está muy cerquita a la vieja estación, y seguimos derecho hasta Oliden, en donde sí íbamos a almorzar. Y ya era el mediodía y, como les dije, teníamos hambre. Este tramo, en principio siguiendo la ruta 59, luego doblando a la izquierda, la ruta 59 continuaría hasta Magdalena, hasta la costa del Río de la Plata. Nos lleva, como dijimos, a Oliden, totalizando un poquito más de 30 kilómetros y llegando así a la mitad del recorrido total. En este tramo el camino es muy bueno, está seco, está consolidado y poco a poco vemos construcciones y algún que otro vehículo que pasa que nos indica que estamos cada vez más cerca. Como otros tantos pueblos de nuestro país, su nacimiento tuvo que ver con el ferrocarril. Es una localidad, como vemos, en pleno campo bonaerense, y justamente es un sitio muy elegido por cicloturistas como nosotros, que buscan tranquilidad en sus calles. En esta localidad se celebra a fines de septiembre la fiesta de la galleta de campo, en donde siempre se hace un patio gastronómico, de artesanía, de emprendedores y también espectáculos artísticos. Este tipo de celebraciones siempre tienen el objetivo de poner en valor a los pueblos rurales y a sus productos alimenticios como parte de nuestro patrimonio cultural y gastronómico. Y así podemos encontrar asado, cordero, embutidos, miel, quesos, dulces, pero también productos de panadería. Justamente estamos muy sobre la fecha, pero les dejo el aviso. Cuando salga este video seguramente vamos a estar casi en la celebración de la séptima fiesta de la galleta de campo en Oliden. Les dejo el aviso. Habiendo llegado entonces, ahora sí, a almorzar, a hacer una parada larga como para restablecer energías, conocer un poquito el pueblo. Ya habíamos estado hace mucho, y pasar por la estación que siempre nos presenta el mismo encanto, en donde además había una residente del pueblo que apenitas se mosqueó cuando nos vio llegar. Luego de recuperar energías y de relajarnos, abandonamos Oliden
rumbo al próximo pueblo antes de llegar a La Plata, que es Ignacio Correas también. Forma parte del antiguo ramal de ferrocarril que no funciona más. Vamos por un camino en muy buen estado, por calles asfaltadas, hasta cruzar la ruta 36, en donde allí sí cambia el panorama y volvemos a la tierra. ¿Todavía no te suscribiste a este canal? ¿Sí? Bueno, porque es el mejor modo que tenés para colaborar conmigo. Es lo único que te pido y me ayuda muchísimo. Y si ya te uniste, espero tu poderoso like para seguir compartiendo y produciendo estos contenidos. Llegamos así al cruce con la ruta 36. La ruta 36 va hasta La Plata. Debatimos muy brevemente si era mejor, dado que el viento ya nos estaba molestando mucho, si había hecho un poco tarde, tomar el camino directo a La Plata por esta ruta y continuar por cinta asfáltica, en vez de tener que enfrentar viento en contra, algún kilometraje más y camino de tierra. Pero no, decidimos seguir. La ruta no necesariamente es mejor elección, es más peligrosa, dado que hay que circular por la banquina. La banquina nunca es lo mismo que una ciclovía o que un lugar más tranquilo, más preservado. Entonces nos decidimos a continuar por el camino de tierra.
Continuamos tal lo previsto por camino rural hasta Ignacio Correas, unos 21 kilómetros, y luego ya nos quedaría el resto hasta La Plata, que ya uno entra en una zona suburbana, por calles, por asfalto, otros 21 kilómetros más. Para ir cerrando ya este recorrido, la localidad de Ignacio Correas es de tipo rural, ya en el partido de La Plata. Su nombre corresponde a quien fuera dueño de estos terrenos antiguamente y es el mismo nombre que adoptó en su momento la estación ferroviaria del Ferrocarril General Roca, que ya hace muchos años está inactiva. A escasos 19 kilómetros de la ciudad capital de la provincia, con 108 habitantes y cuya actividad es principalmente agrícola, ganadera y también recreativo. Hay muchas casas quintas, está el arroyo El Pescado muy cerca, en donde se practica pesca, y por supuesto el viejo almacén de Ramos Generales, que al igual que los de otros pueblos nos reciben con hospitalidad y cordialidad, y en donde hicimos la última parada de esta salida. Ahí vamos, ahí vamos. No, no me saco. Tenemos que poner las luces ya. Sí, ¿no? Sí. Y llegamos a La Plata, por suerte a tiempo, para tomar el tren a Constitución, a la ciudad de Buenos Aires, desde donde volveríamos a provincia, algunos tomando el ramal Ezeiza, algunos tomando el ramal Alejandro Korn, otros volviendo a Capital. Y esta es la estación de La Plata. Ya estamos, vamos a tomar el tren. Esta salida de ciclismo Ezeiza, y vemos las caras de todos contentos, cansadísimos. Se agradece a quienes colaboraron, con Juan Manuel, su administrador, Adrián, Andrea, que cerraba atrás con Julio, y bueno, nada, hubo un clima excelente, buena salida, hermosa, se disfrutó y se las recomiendo. Hicimos 100 kilómetros en total, recomendable para ir en tren, en colectivo, tomar una parte, tomar otra, bicicleta, moto. Aprovechenlo. Les dejo el mapita con el resumen. Y si todavía no te suscribiste a este canal y te gusta la geografía, el cicloturismo, los viajes, conocer datos de nuestro país, hacelo. Me ayudas mucho. No te pido otra cosa más que tu suscripción y tu like si es que te gustan estos contenidos. Que tengas muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches.